Hola, vamos a continuar con nuestra área de teoría de la educación uno para la presente semana y en esta semana vamos a tratar un tema muy interesante que está muy relacionado a nuestra labor. Tiene que ver con lo que ha permitido a la especie que pertenecemos de lograr eso que se denomina humanización, que fue objeto de estudio la semana que pasó. Entonces, el tema de la presente semana se relaciona estrechamente y tiene que ver con un proceso mediante el cual nosotros podemos generar cultura, comportarnos adecuadamente en espacios en el cual interactuamos con otras personas, adquirir conocimientos que son necesarios para poder aplicarlos en nuestra vida, desarrollar habilidades, destrezas, capacidades, competencias. Y se da en todo espacio, se da en la casa, se da en el grupo de amigos, se da en las instituciones que hay en nuestra comunidad. ¿Y a qué nos estaremos refiriendo? ¿Cuál será ese proceso que nos ha permitido construir cultura? El poder lograr desarrollar lo que trabajamos en la clase anterior, ser partícipe del proceso también llamado humanización. Muy bien, si pensaste en educación, es lo correcto. La educación es lo que nos ha hecho a nosotros los seres humanos generar todo lo positivo que existe en nuestras sociedades. A través de ella logramos muchas cosas, el integrarnos a la familia, el integrarnos con otro grupo de personas, el llevar a cabo una vida en las instituciones educativas como corresponde. Entonces, es la educación lo que nos hace ser cada vez más humanos, entendernos mejor. Pero en la clase hoy día vamos a trabajar algo que tiene que ver con lo que es la historia de este proceso llamado educación. O sea, vamos a entrar a estudiar la denominada en esta séptima clase, en esta séptima semana, lo que corresponde a una de las partes de la historia de la educación, y en la semana 8 estaremos concluyendo lo que hoy vamos a comenzar. Muy bien, sin mayor preámbulo, vamos a dar por iniciar nuestra clase del día de hoy. Y para eso vamos a compartir estas presentaciones que se han elaborado a partir de material que se ha encontrado en el ciberespacio. ¿Sí? Muy bien. En primer lugar, vamos a ver que durante todo el proceso de desarrollo de lo que se llamó la humanización, nosotros los seres humanos hemos ido aprendiendo muchas cosas. ¿Sí? Y en ese proceso hemos logrado construir una historia de la educación. Así como en historia, en la etapa de la historia de la humanidad, que existe lo que se llama la prehistoria. Entonces vamos a compartir este material para poder entender lo que es la clase del día de hoy. Bien, entonces estaba diciéndote de que así como existen
las etapas de la historia de la humanidad, que dentro de ello lo clásico es la prehistoria, la edad antigua, la edad media, la edad moderna y la edad contemporánea. También en el quehacer educativo vamos a tratar de estudiar estas etapas utilizando esta ruta que se ha tomado de algún material existente en la red. Antes de todo esto hay una educación que es la educación de las comunidades primitivas, pero posteriormente vamos a ver que va a haber un conjunto de etapas dentro de lo que es la llamada educación tradicional, lo que es la educación griega, la educación griega con sus filósofos destacados, luego vamos a ver la educación romana, la educación en la Edad Media, la educación en el Renacimiento y Humanismo, también durante los tiempos de la Reforma y la Contrarreforma, de algunos personajes que pertenecen a algunas escuelas que dieron línea en el campo de la historia de la educación, y también vamos a ver algo relacionado a lo que es la escuela nueva. Cada una de estas etapas corresponde a un momento histórico en la vida de la humanidad. Y cada uno de estos aspectos que tienes en este mapita te van a servir para construir la tarea académica de la presente semana. Bien, entonces vamos a ingresar a ver cada una de las etapas que estamos haciendo referencia. Y así tenemos, por ejemplo, la educación en la prehistoria. Aquí en estos tiempos, a diferencia de ahora, no habían instituciones educativas, no habían institutos, universidades, pero sin embargo, en la familia, en el clan, se aprendían muchas cosas que formaban parte de la llamada educación en la prehistoria. Por eso se dice que la educación en la prehistoria tuvo ciertas características, por ejemplo. Era imitativa. ¿Por qué imitativa? Porque los más jóvenes, ayudando en lo que correspondía, iban aprendiendo lo que iban a necesitar más adelante en su vida. Por eso se dice que es imitativa, porque el joven llega a su etapa adulta intentando repetir en su vida, lo que vio a su alrededor, lo que pudo enseñarle su padre, su madre, para poder salir a ese mundo tan hostil que tenían que sortear en aquellos tiempos. Pero también se dice que otra de las características de la educación en la prehistoria es que era doméstica. ¿Y por qué doméstica? Porque se realizaba básicamente al interior de cada una de las cavernas, de las chozas, de las cuevas donde habitaron estas personas. Y por eso se dice que junto a su padre y a su madre, los jóvenes van adquiriendo los usos, las costumbres, las ideas religiosas, los ritos y la mentalidad propia de la sociedad a la que pertenece, ¿sí? Por eso se dice que era doméstica. También se hace referencia a que esta era global. En estos tiempos no se pensaba en función al pasado o al futuro, se vivía el presente. Utilizaban mucho, aprendían mucho en lo que iban ellos a requerir para tener éxito en el mundo en el cual les había tocado desarrollar. Aquí no había nada de cuestiones del pasado ni previsiones para el futuro. Era el presente el que mandaba, por eso se dice que era global. Luego otra característica de la educación en los tiempos de la prehistoria es que se dice que era mágica. ¿Por qué? Porque ellos empiezan a generar en su mentalidad cierto tipo de seres sobrenaturales que desde algún lugar mandaban los fenómenos que en esos tiempos se estaban produciendo, como erupciones volcánicas, terremotos, aluviones, y por eso basaron su cultura en su religión, en sus dioses, en sus mitos y todos los aspectos que incluyen estos rubros que hemos mencionado. Entonces,
La educación en la prehistoria tuvo esas características. Luego los seres humanos van a evolucionar y van a ir generando culturas, van a surgir algunas civilizaciones como la mesopotámica, la persa, la, la hindú, la china, y a esa de ahí es lo que se le ha denominado la educación tradicional. Y aquí, a diferencia de la educación primitiva o la educación en la prehistoria, las cosas cambiaron. La educación tradicional tuvo también ciertas peculiaridades, como por ejemplo estuvo orientada a transmitir costumbres y tradiciones del pasado. Los maestros transmitían a sus alumnos, a sus estudiantes, todas las cosas que habían pasado, que habían sucedido en el pueblo al cual ellos pertenecían. Daba responsabilidades a cada uno de los individuos, porque ellos tenían que poner todo de su parte para poder hacer, sentir, pensar. El maestro los ayudaba con lo que eran sus saberes, pero ellos a su vez ponían mucho de su parte. En estos tiempos la palabra del maestro, de lo que se tenía que enseñar, no aceptaba cosas nuevas, no se podía poner en práctica nuevas corrientes pedagógicas, porque eso estaba totalmente prohibido. Luego tenemos, conforme vamos avanzando, a dos pueblos muy importantes de la cultura occidental, de las civilizaciones occidentales, y esas civilizaciones fueron Grecia y Roma. Ellos trajeron a la educación una serie de aspectos que son muy importantes y que debemos tomar en consideración. ¿Cómo era la educación en Grecia? Era un proceso integral, es decir, se tomaba en cuenta lo que era el desarrollo biológico, psicológico y social. ¿Qué cosa comprendía el cultivo del cuerpo y de lo que era lo espiritual? ¿Qué aspectos, qué materias ya empezaron a implementarse? La gimnástica, que era el ejercicio, el esfuerzo físico que tenían que aprender para desarrollarse correctamente, y la música. Y en estos tiempos surgen los famosos paidagogos, que serían más adelante los pedagogos. ¿Y quiénes eran los paidagogos? Eran los esclavos que conducían a los niños a la escuela. Pero en Grecia también surgieron personas, seres humanos, que tuvieron una sabiduría muy grande. Y dentro de estos se encuentran los filósofos. Los filósofos han sido muchos. Han habido los anteriores a Sócrates, que le llamaron los presocráticos. Pero en esta ocasión vamos a ver cuál fue la contribución de cada uno de estos tres filósofos, que son Sócrates, Platón y Aristóteles, para la educación griega. Aquí en estos tiempos la educación griega ya se va sistematizando, se va formalizando, y vamos a ver cómo surgen determinados métodos, instituciones, donde se iban, donde se iban a preparar las personas para poder recibir educación. Y así, por ejemplo, Sócrates ideó su método, que hasta la actualidad se hace uso de él, que es el método socrático, que comprende a su vez la ironía y la mayéutica. La ironía consistía en poner en tela de juicio lo que sabía el estudiante, para que éste se preocupara y pudiera investigar, indagar, producir conocimiento. Y luego seguía la etapa de la mayéutica, que, como decía Sócrates, era el momento en que los estudiantes podían parir nuevas ideas, nuevos conocimientos. Este método se hace uso hasta la actualidad. Luego de eso tenemos la contribución de Platón. En este caso ha habido aquí un pequeño error. Platón contribuyó a través de algunas sugerencias de cómo debería ser la educación. Él decía que la educación comenzaba desde que el niño estaba en el vientre materno, y a eso lo bautizó con el nombre de eugenesia,
que la educación inclusive para él comenzaba antes de que un hombre y una mujer se juntaran, porque ahí tenía que verse cuál era la pareja que iba a tener cada uno de ellos. Y así también proponía que las personas deberían permanecer durante cierto tiempo, hasta los 18 años, en el hogar paterno, pero luego a partir de los 18 ya ingresaban a lo que era la EFEBI, y la EFEBI era el servicio militar obligatorio. Recuérdese que todos estos pueblos paraban constantemente en guerra. Entonces era su propuesta educativa de él. Y él fue creador de una institución llamada la Academia. Aristóteles fue el creador de otra institución llamada el Liceo, liceo con el liceo como suena. Y creó un método también que ha quedado grabado en la historia de la educación, que fue el método peripatético. ¿Y este método en qué consistía? Se dice que Aristóteles tenía una casa que esta era muy grande y que estaba compuesta de grandes pasadizos y jardines. Y en ese espacio él brindaba educación a sus estudiantes, no en un aula, sino que se los llevaba paseando de un lugar hacia otro y ahí les iba planteando los problemas que quería hacer, que los tomen en cuenta, los resuelvan y vayan produciendo conocimiento. A ese ir y venir por los grandes pasadizos, haciendo preguntas, recibiendo respuestas a los estudiantes, es que se le conoce con el nombre, el método peripatético. Bien, pero luego de eso tenemos también la contribución de Roma a la educación. Y en este sentido, este proceso era muy importante para ellos, ¿no? Jugaba un primer lugar en cuanto a su educación la familia, a la cual se le daba una importancia muy especial. Se le enseñaban a los estudiantes los derechos privados más importantes. El derecho de los padres sobre los hijos, que era la patria potestad. El derecho del marido sobre la mujer, el manus. El derecho del amo sobre el esclavo, el potestas dominic. Y el derecho del hombre sobre su propiedad, lo que se llamaba el dominum. Para los romanos la mejor escuela era la guerra, por eso se preparaban durante toda su vida para ella. Y la disciplina era ruda, pero también a su vez se les educaba a los jóvenes romanos en lo que era letras, ciencias, derecho y gobierno. Ellos consideraban que todo esto era importante en la educación que debían recibir para posteriormente integrarse a la sociedad y mantener el estatus que tuvo Roma en la historia del mundo, de la humanidad. Muy bien. Entonces, para esta semana vamos a trabajar en la semana 7 un informe sobre los aportes de la educación en las etapas que en esta sesión hemos avanzado, que corresponden a la etapa de la prehistoria, tradicional, lo que pasó en Grecia y Roma, a partir de la clase que hemos desarrollado en estos momentos, y también otras fuentes que puedas tomar en cuenta. Llámese internet, libros que tengas a tu alcance y todo material que te pueda permitir elaborar este trabajo. Muy bien. Se agradece la oportunidad que me has brindado para poder compartir los conocimientos de la presente semana. Nos vemos la próxima semana.